Dios te bendiga. Bienvenido a un estudio más del libro de los Hechos. En este estudio vamos a tener la oportunidad de terminar el capítulo 28 y terminar ahora sí el libro de los Hechos. Vamos a hacer este último estudio y ver qué es lo que tiene para hablarnos a nuestras vidas la palabra de Dios. Acompáñame en este estudio, en esta lectura de la Biblia. Vamos a leer en esta ocasión el capítulo 28, verso 24 al 31, ahí para que vayas buscando esta porción en tu Biblia. En estos estudios, en estos últimos videos, en este último capítulo, hemos estado viendo parte de este viaje que está realizando Pablo con destino a Roma, ¿no? Y veíamos, ¿no?, que él y la tripulación que con él estaba arribaban por fin a Roma, ¿no?, después de todas estas dificultades que tuvieron iniciando este viaje, ¿no?, y que los llevaron a tener que naufragar en esta isla de Malta. Ahora sí retomaban este viaje y podían llegar por fin a su destino, ¿no? Y en el estudio anterior notábamos, ¿no?, algunas cosas en la forma de ser de Pablo, ¿no? y en algunas personas que estaban cerca de él, ¿no? Veíamos que al llegar a Roma era recibido de una manera muy efusiva, ¿no? Muy entusiasta, ¿no?, por parte de los hermanos que se encontraban ahí, ¿no? Y mencionábamos la gran bendición que podía ser o que era poder contar con este tipo de personas, ¿no? Que se alegren mucho de verte, ¿no? Que puedan apoyarte en los momentos complicados, de incertidumbre, de soledad, ¿no? Y que puedan traerte ánimo y consuelo en los momentos difíciles, ¿no? Pero al mismo tiempo mencionábamos lo maravilloso, ¿no?, que podía llegar a ser el ser esa persona, ¿no?, por la cual la gente se emocione y tenga un gran entusiasmo al llegar tú, ¿no?, al arribar a algún lugar, ¿no? Y que esta emoción o esta emoción, ¿no?, por el cual te reciben así, se debe a lo que tú haces en tu vida, no a cómo eres tú, a tu forma de ser, ¿no?, a la congruencia que tienes tú entre lo que dices creer o lo que profesas y lo que haces con tu vida, ¿no?, a cómo manejas tu vida, cómo actúas en ella, y a esta disposición que muchas veces podemos llegar a tener o deberíamos tener para ayudar y servir siempre, ¿no? Así como Pablo lo hacía, decíamos, debemos intentar ser también así, ¿no?, de esta manera, ¿no? Para que la gente lo note y se goce en ello y de alguna manera pueda ser un testimonio de tu fe para con ellos, ¿no? También decíamos, ¿no?, que debemos también intentar ser como Pablo en el sentido de que tratar de no guardar rencor, ¿no?, aunque esto es muy complicado en muchas ocasiones para nosotros. Debemos esforzarnos por hacerlo, ¿no?, de no guardar rencor, resentimiento, independientemente de la situación que hayamos vivido, de lo que nos hayan hecho, tratar de ser así, ¿no? Y en la medida de lo posible, decíamos, estar bien con todos, tratar de evitar muchos conflictos, muchos problemas, mucho estrés en nuestra vida, ¿no? Para también poder mantener esta unidad y este compañerismo en nuestras congregaciones y en nuestro entorno, de la que hablábamos en la ocasión anterior, ¿no? Pero también decíamos, ¿no?, hay que tratar de la misma manera de estar enfocados y comprometidos como Pablo lo estaba, ¿no? Y estar enfocados y comprometidos con lo que realmente debemos estar, ¿no?, con lo que debe de ser lo más importante en nuestra vida, que es Dios y todo lo que tiene que ver con Él. Decíamos, no busquemos estar enfocados y comprometidos con lo que verdaderamente hace bien a nuestra vida, nos edifica, ¿no?, que es con la palabra de Dios, con su poder, con todo lo que Él hace y con todo lo que tiene que ver con Él, ¿no? Pero vamos ahí ahora sí una vez más a Hechos en el capítulo 28. Ahora vamos a leer, como te decía, verso 24 al 31, y en el cual nos dice, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón,
y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad, Padre, que nos das una vez más, Señor, de poder estudiar de tu palabra, leer tu palabra, meditar en ella y aprender de ella, Señor. Te pedimos, Padre, seas dirigiendo este tiempo, seas acompañándonos en este tiempo, Padre, y seas derramando tu Espíritu Santo sobre nosotros, Padre. Danos ese entendimiento, ese discernimiento para poder comprender realmente lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, en nuestra vida la ponemos en tus manos, Señor. Te agradecemos todo, te lo pedimos todo y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si recordamos un poco algo más que habíamos visto la ocasión anterior, Pablo había puesto su caso una vez más ante todos estos judíos muy importante, ¿no? Y les explicaba como que, digámoslo así, a grandes rasgos, los motivos por los cuales lo habían llevado a estar en esa situación, ¿no? Por qué lo habían llevado a estar arrestado, ¿no? Y por qué tuvo que apelar al César, ¿no? Veíamos esto y notábamos que además de esto aprovechaba la oportunidad Pablo para predicarles una vez más y tratar de convencerlos de que creyeran acerca del reino de Dios, de Jesús, que creyeran en Él, y lo hacía, decíamos, ¿no? Por medio de la palabra y de las Escrituras, ¿no? Pero en esta ocasión, iniciando, vemos una vez más, como lo hemos visto en muchas ocasiones en el ministerio de Pablo y como lo podemos ver en términos generales, yo creo que en la vida en general, que cuando uno va y predica la palabra, ¿no? y la comparte con alguien más, muchas veces encuentra rechazo, ¿no? Podemos notar en ocasiones que algunos van a creer lo que nosotros estamos hablando y otros no van a creer, y esto es lo que está pasando en esta ocasión, ¿no? Y dice ahí que se comienza a formar como una especie de discusión o de debate entre estos judíos, entre los que estaban ahí presentes, por esto mismo, ¿no? Porque algunos sí habían creído las palabras de Pablo y otros no, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Desde mi perspectiva, desde lo que yo sentía al estar leyendo esta porción, que Pablo, al notar estas discusiones y ver que los judíos no podían ponerse de acuerdo, y que algunos creyeran y otros no, pareciera como si a Pablo le causara un cierto conflicto, ¿no? Una cierta molestia, una incomodidad, ¿no? No sé, esto es lo que a mí me da a entender, o pareciera que es así, aunque en realidad pudiera ser que no es así, ¿no? Y te digo esto por este último mensaje que quiere dar antes de que ellos se vayan, ¿no? Tal vez Pablo simplemente quiere aprovechar la oportunidad para antes de que se vayan todos, decirles algo más, compartirles algo más y darles un último mensaje que pueda ser muy importante para ellos. Dice ahí, porque te digo que esto porque dice ahí en el verso 25 que Pablo una vez más les da este mensaje y cita una vez más la palabra de Dios antes de que todos se fueran, ¿no? Más específicamente nosotros podemos encontrar esta porción hoy en día en Isaías, en el capítulo 6, en el verso 9 y 10. Esta porción que vemos aquí a partir del verso 26 y 27, ¿no? Esta porción nosotros la podemos encontrar en Isaías y dice que en esta porción se les da un mensaje muy, muy fuerte, creo yo, al pueblo de Israel por medio del Espíritu Santo, ¿no? que había sido revelado al profeta Isaías y que él lo había compartido con el pueblo de Israel, ¿no? Esta porción citada por Pablo, en lo personal me parece muy interesante, ¿no? Porque si notamos algo, ¿no? Inicialmente esto se da en un contexto en el cual el pueblo de Israel se encontraba en una situación muy complicada, ¿no? Y digo así porque complicada en el sentido de que ellos se encontraban alejados de Dios, ¿no? Estaban apartados de Él, había mucha desobediencia en ellos.
tenían un corazón endurecido, estaban llenos de incredulidad y se encontraban, su relación con Dios se encontraba muy mal, ¿no? Pablo les dice ahí en esta porción de Hechos que el Espíritu Santo, dice, tenía razón con respecto a las palabras que habló por medio del profeta Isaías acerca del pueblo de Israel en ese tiempo. Pero creo que también está de alguna manera diciendo, ¿no?, que también estas palabras son aplicables para estos judíos que los están escuchando, ¿no? Y creo yo que nosotros pudiéramos agregar algo más, ¿no? Que hoy en día creo yo que de igual manera estas palabras pudieran ser aplicables para nosotros o para muchos de nosotros o para muchas personas en el tiempo que nosotros estamos, ¿no? Y no sé si tú lo sientas así, lo creas así también. Pero yo lo sentí así, yo creo que es así, ¿no? Y creo también que esto es algo muy fuerte, ¿no? Algo muy duro, muy difícil que estas palabras que estamos leyendo, este mensaje que habló el profeta Isaías al pueblo de Israel pueda ser aplicable hoy en día también, ¿no? Es difícil y es duro, ¿no? Porque dice ahí en el verso 27, en el verso 26 y 27, dice ahí Pablo, esta porción de Isaías, que el pueblo de Israel oiría a Dios, pero no lo entendería, ¿no? Dice que también lo vería, pero igual no comprendería o no creerían realmente todo lo que están viendo o que están teniendo la oportunidad de ver, ¿no? Y todo esto se debía, dice ahí, que porque su corazón se había endurecido, ¿no? Porque se habían hecho como insensibles a todo este tipo de situaciones, ¿no? Porque sus ojos los habían tapado, sus oídos también, ¿no? Y por este motivo, por este preciso motivo, no podían ver ni oír, y por esto también su corazón no podía o realmente no quería entender todo lo que estaban viendo y escuchando, y por consecuencia esto los llevaba a estar alejados de Dios, a estar distanciados de Él, a no tener una correcta y una sana relación con Dios, y también les impedía no poder acercarse otra vez a Él, no poder volverse a Él, y por este motivo Dios no podía sanar sus corazones, ¿no? y restaurar sus vidas, ¿no? Como te digo, estas palabras están dirigidas al pueblo de Israel, a los judíos que estaban presentes también ahí en el momento que estaba Pablo hablando de esta situación, pero creo que tristemente, ¿no?, y lamentablemente pareciera que están dirigidas a nosotros también, ¿no? Y te digo esto porque creo que hoy en día podemos o tenemos la oportunidad y la facilidad, ¿no?, de escuchar por muchos lados, en muchas partes, predicaciones, ¿no?, mensajes, reflexiones relacionadas con Dios y con su palabra, ¿no? Pero muchas veces creo que lamentablemente se queda en eso, ¿no?, en que solo escuchamos estos mensajes y no los aplicamos en nuestra vida, no actuamos en ello como lo que estamos escuchando, no vivimos realmente lo que estamos aprendiendo o en teoría aprendiendo, no estamos viviendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Como te decía, no lo estamos aplicando en nuestra vida, y pareciera que todo esto es como si no pudiéramos escuchar bien, ¿no?, o como si no hubiéramos entendido bien el mensaje que estamos escuchando, y creo que lamentablemente tampoco ponemos algo de nuestra parte, no nos esforzamos lo suficiente o más por tratar de aprender más, ¿no?, o tratar de comprender más lo que estamos escuchando, y que con el paso del tiempo vayamos realmente teniendo el entendimiento correcto de lo que la palabra de Dios nos está hablando, ¿no?, y de lo que estamos escuchando, y de esta manera ahora sí poder aplicarlo correctamente en nuestras vidas, ¿no? De la misma manera, creo que hoy en día podemos ver grandes cosas sucediendo a nuestro alrededor, podemos notar a Dios actuando en nuestras vidas, estando con nosotros, proveyéndonos de todo lo que necesitamos, cuidándonos, dirigiéndonos. Podemos ver a Dios acomodando todo en nuestra vida para poder estar bien nosotros, para poder vivir bien. Y a pesar de que vemos todas estas cosas, aún así dudamos de Él, aún así tememos, ¿no? Porque precisamente por esto, creo, no porque realmente y verdaderamente y de corazón no estamos alcanzando a ver y a notar y a entender todo esto
verdaderamente y completamente, porque al igual que estos judíos y al igual que el pueblo de Israel, hemos cerrado nuestros ojos también, ¿no? Hemos endurecido nuestro corazón, o incluso tal vez esto es simplemente porque no nos conviene escuchar lo que Dios nos está diciendo por medio de estos estudios o predicaciones o videos, ¿no? Devocionales que podemos estar escuchando, ¿no? Lo que estamos escuchando no es agradable para nosotros, no es lo que quisiéramos escuchar, y por eso no lo aplicamos o no lo vivimos correctamente, ¿no? Pero creo que una de las cosas que puede ser más duras y más difíciles es precisamente esto que les pasó a los judíos, ¿no? Que todo esto nos va a impedir a nosotros también estar cerca de Dios, nos va a impedir tener una buena relación con Él. Y tristemente pareciera que no nos damos cuenta de esto, ¿no? Que necesitamos estar constantemente buscándolo a Él y en una constante, digámoslo así, comunicación y relación con Él, para poder estar completamente bien en nuestras vidas y poder estar completamente llenos de todo lo que necesitamos, ¿no? Y creo que todavía aún más difícil y más fuerte es que todo esto nos va a impedir ver también la necesidad que tenemos de ser sanados por Dios, de ser restaurados por Él, la necesidad que tenemos de ser completamente y enteramente restaurados por Él y sanados por Dios, ¿no? Y creo que esto es triste, ¿no? Porque esta parte del ser sanado por Dios me llevó a recordar algo que en lo personal me tocó vivir a mí hace algunos años, ¿no? Yo tuve que pasar por alguna enfermedad, ¿no? Hace algunos años, y una enfermedad que fue grave, ¿no? Y que en realidad en lo personal no lo sentía así, no viví algo muy fuerte, pero la enfermedad en sí era una enfermedad muy grave, ¿no? Y complicada, ¿no? Era una enfermedad dura y difícil, todo lo que tenía que pasar para poder para poder estar bien, ¿no? Pero yo en ese momento, ¿no? Aún así, a pesar de que en lo personal no viví algo muy fuerte en mi persona, o por lo menos desde mi percepción no fue así, aún así yo quería estar bien, ¿no? Yo quería seguir viviendo, yo quería ser sanado físicamente de esta enfermedad, ¿no? Y al mismo tiempo pienso, ¿no? Que cualquier persona que pudiera estar pasando una situación como la que yo estaba pasando pudiera tener, o debía tener este mismo sentir, ¿no? De querer tener lo mismo, de tener sanidad en su vida, ¿no? De poder estar bien y poder continuar con su vida, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? ¿Quién pasando por una enfermedad grave, ¿no? Dura, quien estando en peligro de muerte no quisiera ser sanado? Porque es así, ¿no? Cuando estamos enfermos, nuestra preocupación es que podamos estar bien, ¿no? Que podamos vivir cuando son situaciones que ponen en riesgo nuestras vidas, ¿no? Y creo que el detalle aquí es que lo que debemos hacer es no olvidar, ¿no? Que más allá de alguna enfermedad física que podamos tener en nuestro cuerpo, tenemos todos o vivimos todos una enfermedad que es mucho más grave que cualquier enfermedad física, ¿no? Y esta enfermedad necesita ser sanada también, necesita ser restaurada, ¿no? Y todo esto puede ser solamente por medio de uno, ¿no? De ese Dios, el que nos creó a nosotros, en el que creemos, y al Dios que adoramos, ¿no? Y creo que de la misma manera que cuando estamos enfermos físicamente, tenemos ese deseo, ese anhelo, esa necesidad de sentir esa sanidad física, déjame decirlo así, creo que también debemos tener ese mismo deseo y ese mismo anhelo y esa misma necesidad de ser sanados, digámoslo así, espiritualmente. Pero creo que lamentablemente por esta ceguera o sordera espiritual, por llamarlo así, esto nos impide muchas veces poder darnos cuenta, ¿no? que tenemos esta enfermedad, ¿no? Nos impide poder darnos cuenta de todo esto que te estoy diciendo, ¿no? Nos impide ver que realmente necesitamos ser sanados y restaurados por Dios, y es precisamente por esta misma ceguera o sordera que tenemos, es precisamente por eso que tenemos que estar siempre y en todo momento en constante comunicación, en constante relación
con nuestro Señor Dios, porque necesitamos de Él para poder tener esta sanidad en nuestras vidas, ¿no? Creo que no debemos endurecer nuestro corazón, no debemos hacernos sordos o ciegos a Él y a su palabra, ¿no? No debemos ignorar esta gran necesidad que tenemos de Él, ¿no? Debemos buscar acercarnos a Él, ¿no? Debemos buscar volvernos a Él si estamos alejados de Él, si estamos distanciados de Él. Debemos buscar realmente de todo corazón y constantemente y completamente buscarlo a Él, ¿no? Y debemos dejar, por decirlo de algún modo, que Él sane nuestros corazones. Debemos permitir que Él nos ayude en este sentido, ¿no? Que sane nuestras vidas, que las restaure, ¿no? Y que nos libre y que nos libere de todo mal, ¿no? De todo peligro, ¿no? Debemos dejar, como dice su palabra, que siga perfeccionando la obra que Él empezó en nosotros, ¿no? Creo que debemos tener siempre presente y en todo momento este mismo deseo, como te decía hace un momento, de como aquel que está enfermo físicamente de gravedad y que está en peligro de muerte. Debemos tener ese mismo deseo y ese mismo anhelo de ser sanados también espiritualmente por Dios, ¿no? No solo tener este deseo de buscarlo cuando hay alguna situación que no entendemos, ¿no? Sino en general, en todo momento, buscarlo a Él y que Él perfeccione su obra en nosotros, ¿no? Pero además de estas cosas, creo que podemos ver todavía algunas cosas más en esta porción, ¿no? que me parecen muy importantes y muy interesantes y que pueden ser muy necesarias para nuestra vida si las notamos correctamente, ¿no? o verdaderamente, ¿no? Vemos ahí en el verso 28 que Pablo les hace una última declaración, ¿no? Después de haber hecho esta cita de Isaías, y es una declaración que pareciera que lo hace estando como decepcionado, ¿no? y de todos estos judíos por esta incredulidad y esta renuencia de ellos a creer y aceptar a Jesús en su corazón, ¿no? Primero dice que la salvación será enviada ahora a los gentiles, o sea, a todos los que no eran judíos, ¿no? Y que ellos sí escucharían y sí la aceptarían y por lo tanto serían salvados por Dios, ¿no? Pero luego en los últimos dos versos, en el verso 30 y 31, Lucas termina este capítulo y este libro de los Hechos diciendo algunas cosas que, como te decía yo, si las analizamos bien, si profundizamos bien en ellas, pueden ser grandemente buenas para nosotros y edificantes para nosotros, ¿no? Dice primero que Pablo permaneció ahí en esta casa alquilada 2 años completos y lo hacía haciendo lo que normalmente hacía Pablo y lo que estaba haciendo en este momento también, que es predicar el evangelio de Jesús, enseñar acerca de él, tratar de convencer a más y más gente, tanta como él pudiera, a que creyeran en él, ¿no? A que le entregaran su vida y a que fueran salvados por él, ¿no? Y que además agrega ahí una cosa más, que lo hacía sin que nadie se lo impidiera, sin ningún obstáculo, ¿no? Y esta parte que vemos al final, en la que dice que no tenía ningún impedimento Pablo, ¿no? Me parece, digámoslo así, como curiosa, ¿no? Porque si bien Lucas se está refiriendo en esta parte a que Pablo y en general todos los cristianos, digamos, de esa época, de ese momento, no tenían impedimentos, digámoslo así, por parte de la gente del Imperio de Roma para predicar la palabra y para hacer estas cosas, creo que podemos notar y recordar que ciertamente Pablo no está completamente libre, ¿no? Por ahí, si recordamos y retrocedemos un poquito en el verso 20, Pablo les dice a los judíos dice que así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel, dice ahí, estoy sujeto con esta cadena. Pablo, pudiéramos decir que sí, ¿no? que está libre, pero que en realidad no está completamente libre, ¿no? Pablo lleva consigo en todo momento, durante todo este tiempo que está haciendo todas estas cosas, lleva estas cadenas que lo tienen amarrado, digámoslo así. Pero además de esto, todo el tiempo que él está ahí, un oficial del Imperio Romano lo está custodiando durante toda su estancia en esta casa, ¿no? Pero yo pensaba, aún así, Pablo, estando en estas condiciones, se la pasó todos estos 2 años completos haciendo lo que siempre hace Pablo, ¿no? Predicando el evangelio, aún y teniendo estas cadenas. Pablo no le impedía hacer estas cosas, no le impedía hacer lo que él
buscaba hacer y por lo cual él fue llamado, ¿no? Y es precisamente esto que te estoy comentando, que lo que me llevó a hacerme una pregunta y que quisiera compartirte contigo y que si lo crees conveniente meditaras en ello, ¿no? Yo me preguntaba y quisiera preguntarte a ti, ¿qué es lo que nos impide a nosotros predicar el Evangelio? No sé si puedas meditar en esto, ¿no? No sé, ¿hay algo? Yo me preguntaba, ¿hay algo que nos detenga o nos tenga atados a nosotros? No sé, ¿tenemos alguna cadena o algo que como Pablo nos esté atando a no poder hacer ciertas cosas? ¿O realmente no hay nada que nos lo impida? ¿O somos libres? No sé, ¿te sientes libre tú en este momento en tu vida? Yo en lo personal, contestando esta última pregunta, yo realmente me siento así, ¿no? Yo realmente en este momento me siento libre, ¿no? Me siento verdaderamente libre. Gracias a Dios estoy así. Pero no sé tú cómo te sientas, si tú te sientas libre o no. Y no sé, ¿no? Después pensaba que tal vez estas ataduras de las que estamos hablando, o de las que estoy haciendo esta pregunta yo hacia ti, ¿no? Y dejando esta pregunta, realmente tal vez no son algo físico, que esté impidiéndonos a nosotros hacer lo que debemos hacer, ¿no? No son unas cadenas como las que Pablo tenía, las que nos están impidiendo en ocasiones hacer la voluntad de Dios. Pero creo que tal vez estas ataduras que hoy tenemos son algo que no podemos ver, pero que está ahí dentro de nosotros, que estamos sintiendo y que nos está impidiendo hacer lo que debemos hacer, ¿no? No sé, pensaba cosas como el miedo, ¿no? La inseguridad, ¿no? La flojera, la apatía, la vergüenza, ¿no? El creer nosotros que no vamos a saber o no vamos a tener idea de qué hacer en un momento determinado que tengamos la oportunidad de compartir lo que sabemos, lo que conocemos y lo creemos con la gente que se ha acercado a pedirnos algún consejo, o simplemente que estamos platicando con ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo pensaba, ¿no? Una vez más creo que en todo caso, si es así si es así lo que nos está impidiendo cumplir con nuestro propósito, creo que en todo caso estamos fallando una vez más, ¿no? Nos estamos equivocando nuevamente, porque nos estamos olvidando una vez más de nueva cuenta de Dios, ¿no? De lo que realmente hemos aprendido. Como te decía hace un momento, no lo estamos viviendo realmente, no lo estamos aplicando correctamente en nuestras vidas y tristemente no estamos confiando realmente y verdaderamente en Dios, ¿no? Porque, por ejemplo, recordaba algunos pasajes y quisiera compartirlos contigo al respecto de esto. Y quisiera que me acompañaras ahí a Lucas, en el capítulo 21, en el verso 15, en el cual Jesús está hablando a sus discípulos y les dice esto, ¿no? Dice ahí en Lucas capítulo 21, verso 15, dice: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, ¿no? Jesús mismo está diciendo a sus discípulos y déjame decirlo así, nos está diciendo a nosotros que Él nos dará la palabra y la sabiduría que necesitemos en cualquier momento, ¿no? Y todavía aún más, si retrocedemos un poquito más, ahí mismo en Lucas, pero ahora en el capítulo 12, en los versos 11 y 12, Jesús dice esto al respecto de todo esto. Dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. Dice ahí Jesús que no debemos preocuparnos por lo que vayamos a decir, por lo que vamos a hablar, por lo que vamos a compartir, ¿no? Porque el Espíritu Santo nos va a proveer de las palabras correctas y de todo lo que necesitemos para hacer nuestra obra en ese momento, ¿no? El Espíritu Santo nos va a enseñar lo que debemos aprender y lo que debemos compartir en ese momento, ¿no? Incluso todavía podemos ver un verso más, una porción más, todavía aún más atrás, si retrocedemos
ahora sí que mucho más atrás, ahí a Éxodo, acompáñame, a Éxodo en el capítulo 4, en el verso 10, y del verso 10 al 12, en el cual dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Como diciendo, ¿no? Esto mismo que te estoy hablando, no te olvides de quién creó todas las cosas, ¿no? De quién te creó a ti y de quién te hizo a ti, ¿no? Y luego termina diciendo ahí en el verso 12: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar, ¿no? El mismo Moisés, ¿no? Tenía, digamos, las mismas inquietudes o miedos o dudas que puede haber en nosotros, ¿no? Pero Dios mismo le está diciendo que estaría con él y que le enseñaría lo que tenía que decir. Jesús dijo que él podría, a sus discípulos, que él les daría lo que necesitaran decir, ¿no? En el momento complicado. El Espíritu Santo dice ahí en Lucas, en Lucas 12, ¿no? que va a proveer de las palabras correctas. Dios mismo le dice a Moisés que él estaría con él y él le hablaría y le enseñaría lo que tenía que decir en ese momento, ¿no? Entonces yo pensaba esto, ¿no? Concluía esto: si nosotros conocemos y creemos y sabemos todas estas cosas, si las hemos escuchado alguna vez, incluso muchas veces anteriormente, entonces ¿por qué estamos dudando de todo esto, ¿no? ¿Por qué estamos dudando de Dios? O porque hay tantas dudas en nosotros en general, no solamente en el tema de predicar la palabra, sino en cualquier situación, ¿no? Porque estamos temiendo, ¿no? Porque estamos teniendo tantos temores de repente, ¿no? O porque tenemos vergüenza o miedo de hablar y de compartir lo que sabemos, ¿no? ¿Por qué no transmitimos lo que conocemos y creemos, ¿no? No sé, de repente en muchas ocasiones decimos, ¿no? o compartimos en nuestras redes o platicando con alguien más, decimos algunas frases, ¿no? Por ejemplo, ¿no? que nuestra confianza está en Dios, ¿no? Pero realmente creo que en muchas ocasiones no es así, no está siendo así verdaderamente. No sé si lo estamos diciendo porque verdaderamente lo estamos creyendo, o simplemente lo decimos, digámoslo así, por apariencia, ¿no? Por aparentar algo que en muchas ocasiones realmente no somos, ¿no? Y precisamente por todas estas cosas es por lo que yo en muchas ocasiones he comentado acerca de no solo ser oidores de la palabra, ¿no? Perdón, sino ser hacedores de ella también. No solo oírla, sino también vivirla verdaderamente, como te decía hace un momento, ¿no? De repente decimos cosas que según creemos, pero realmente no la estamos viviendo porque estamos teniendo temor, porque no estamos confiando en Dios, ¿no? Entonces creo yo que si confesamos o si decimos creer algunas cosas, creo que debemos vivirlas también. Creo que debemos ser congruentes con lo que estamos hablando y con lo que estamos actuando, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? que hace algún tiempo que mi pastor me pidió que me animara a hacer estos estudios. Yo tenía las mismas inquietudes que tenemos todos, ¿no? Las mismas inquietudes o las mismas dudas, incluso, por ejemplo, de las que hablaba o que veíamos ahí que Moisés le decía, ¿no? Pero yo en lo personal, en lo que intenté hacer y sigo esforzándome por poder lograrlo, es precisamente esto, ¿no? Es una intento constantemente y verdaderamente y realmente confiar en Dios, ¿no? Intento creer y esforzarme por realmente como asimilar, ¿no? Que realmente es Dios el que va a hablar a la vida de la gente, ¿no? El que va a hacer la obra y que no soy yo el que está haciendo esto, ¿no? Que Él es el que tiene el poder, que Él es el que puede hacerlo todo y que Él es el que va a hacer la obra, como te digo, ¿no? Además, agregando algo más, simplemente lo que traté de hacer es ser obediente a Dios y a mi pastor, ¿no? Por eso creo que esto es lo que debemos hacer realmente. No digo que sea algo fácil, ¿no? Y que sea sencillo, ¿no? Porque incluso yo pienso y sigo pensando que en muchas ocasiones
como te digo, no, como pensaba en ese momento, no soy el indicado. ¿Quién soy yo para hacer esto? No soy, incluso llegaba a pensar en algunas ocasiones que no soy digno, ¿no? de realizar tan importante tarea como es la de compartir la palabra de Dios, ¿no? Pero creo que al final de cuentas es precisamente por esto es que Dios nos ha escogido para hacer esto, ¿no? Porque debemos confiar en Dios, ¿no? Porque realmente debemos confiar en Él, confiar en que verdaderamente Él es el que va a proveer de lo necesario, ¿no? Para poder realizar esta tarea de la mejor manera. Debemos, creo yo, que entender realmente y esforzarnos realmente por entender que Él es el que está hablando en ese momento a la vida de la gente y Él es el que va a tocar los corazones de las personas y no nosotros, y no yo, no es alguien más, sino es simplemente Dios el que está haciendo la obra, ¿no? Y debemos tratar de ser simplemente también, ¿no? Para agregarle algo más, obedientes a Él y a nuestros pastores cuando nos están pidiendo realizar alguna tarea, ¿no? Y quisiera simplemente cerrar con un mensaje, ¿no? Ya para terminar, para concluir este estudio, ¿no? No sé, yo meditaba en esto, ¿no? Y quisiera compartirlo contigo y quisiera que lo meditaras también tú, si me lo permites. Creo que nada nos debe impedir, nada nos debe detener, nada nos debe hacer dudar o tener temor en ningún momento de cumplir con nuestro propósito, de cumplir con la voluntad de Dios. Nada nos debe detener para predicar su palabra, para compartir lo que hemos creído. Y que al nada detenernos y que al nosotros hacer estas cosas podamos lograr que mucha gente, que toda la que nos sea posible, conozca de Jesús, de que crea en Dios, que le entregue su vida y que puedan ellos ser rescatados y sanados por Él. Creo que realmente no hay nada que nos detenga, no hay nada que nos impida, que no hay nada que nos ate, que no tenemos ninguna atadura, no tenemos ninguna cadena que nos detenga para poder hacer esto. Creo que más bien, por el contrario, en este momento somos libres, ¿no? Somos verdaderamente libres y esto se le debemos a Dios, esto es gracias a Él, esto es por su gracia, ¿no? Y creo que debemos, como te he dicho en algunos estudios anteriores, pues de alguna manera agradecerlo de esta manera, ¿no? Haciendo lo que Él nos ha pedido hacer, ¿no? Y creo que si realmente creemos esto, ¿no? Si lo creemos completa y verdaderamente, si realmente lo vamos a vivir o lo estamos viviendo, no debemos tener temor de nada, ¿no? Como te decía hace un momento, no debemos dudar. Creo que por el contrario, más bien debemos tener el valor y la fuerza para en todo momento, bajo cualquier circunstancia y en cualquier situación, compartir lo que hemos creído, compartir lo que vivimos y lo que hemos visto, todas estas grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y que sabemos que puede hacer en la vida de la demás gente. Debemos compartirla y no debemos debemos tener el valor y la fuerza para hacerlo, ¿no? Debemos compartir acerca del maravilloso reino de Dios, ¿no? De su gran amor, de su gran misericordia, de su gran bondad y de su gran poder, ¿no? Compartir también acerca de lo que sabemos acerca de su Hijo, ¿no? De su maravilloso Hijo, compartir acerca de nuestro Señor Jesús, de nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús, ¿no? Porque si tú te detienes un poco y notas a tu alrededor, no solo en tu círculo cercano, sino en todo el mundo, podemos notar que cada vez más hay una gran necesidad de que la gente conozca de Dios y que se dé cuenta que está yendo por un mal camino, ¿no? Que está siendo mal influenciado y que está yendo a la perdición, digámoslo así. Entonces creo que por este motivo, si lo notamos, si lo entendemos, si lo vemos, debemos hacer esto, ¿no? Debemos compartir siempre lo que conocemos, lo que creemos y lo que sabemos que va a poder ayudar a sanar la vida de la gente, a restaurarla y acercarla a Dios, ¿no? Con esto, como te decía, termino, ¿no? Básicamente pudiéramos decir que de esto se trata el libro de los Hechos, ¿no? De la predicación de la palabra, de la expansión de la predicación de la palabra por muchas partes, ¿no? De compartir por todo el mundo el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿no? Creo que debemos, déjame decirlo así, seguir escribiendo más historias como las que vemos aquí en el libro de los Hechos, ¿no? Debemos seguir expandiendo
el reino de Dios por todos los rincones de la tierra, como dijo Jesús, ¿no? Con esto quiero terminar. Quiero agradecerte, en especial en este momento, por tu atención en todos estos videos. Espero realmente, como dije en muchas ocasiones, de corazón espero que hayan sido de gran bendición para tu vida, que Dios haya podido hablar a tu vida por medio de ellos, y que hayan sido edificantes para ti. Vamos a orar por este tiempo para agradecerlo. Acompáñame y cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento por la oportunidad, Padre, que nos has dado de compartir tu palabra una vez más, de aprender de ella y de escucharla, Señor. Te pedimos, Padre, nos perdones, Señor, porque en muchas ocasiones dudamos de ti, Señor. No vivimos realmente tu palabra, Señor. No vivimos realmente lo que debemos vivir, Señor. No hacemos realmente lo que debemos hacer, Señor. Te pedimos mucha fuerza, Señor, mucho valor, Señor, para no dudar en ningún momento de ti, Señor, y para no dudar en hacer y compartir lo que nosotros conocemos y lo que nosotros creemos, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo tiempo, Señor. Acompáñanos, en todo tiempo, Señor. Y dirígenos tú, Señor. Dirige nuestras vidas y guíalas por el buen camino, Señor. Y ayúdanos a seguir expandiendo tu reino por todas partes, Padre. Te lo pedimos, Señor. Te agradecemos todo y te damos la gloria y la honra solo a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Con esto terminamos. Como siempre, gracias por escucharme y si Dios quiere nos vemos pronto. Dios te bendiga.